arrepentimiento o remordimiento, porque muchas veces puede confundirnos no solo los conceptos, las definiciones, sino que entendemos que como estamos en un reino, estamos en una atmósfera espiritual, nosotros no podemos ser confundidos. Por el contrario, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que traiga claridad constantemente a nuestra vida por medio de su palabra. Amén. Y sabemos que es un tiempo profético donde estamos aguardando con paciencia el retorno de Jesucristo. Estamos pidiéndole al Señor que pueda hacernos dignos de escapar de todo lo que vendrá, de poder estar de pie cuando Él se haga presente, de que esa gracia que va a ser derramada en el último tiempo nos alcance para que justamente podamos llegar a la estatura del varón perfecto, totalmente capacitado y perfeccionado. Eso le rogamos al Señor. Pero también entendemos que en este tiempo hay un mensaje que no tiene que perderse, por el contrario, tiene que recuperarse. Y dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el verso 24, algo muy hermoso, pero a su vez muy poderoso, y que nosotros tenemos que recibirlo, amados. Y dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Antes de la venida del Señor, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. Y proféticamente, Juan en aquel tiempo preparó el camino para la venida del Señor. Ahora nosotros estamos preparando espiritualmente el camino para su retorno. Por eso necesitamos, mis amados, tener ese bautismo de arrepentimiento, ese manto que nos acompañe continuamente. No está solamente delegado el arrepentimiento para aquellos que no conocen al Señor. Claro, lo necesitan como nosotros lo hemos necesitado. Si hay alguien que está escuchando por primera vez, si hay alguna familia que está escuchando el mensaje, enviamos esta palabra evangelística de que se puedan arrepentir de sus pecados, de su vida alejada del Señor y puedan volverse porque Él está llamando. Él está llamando, que puedan acercarse al Señor en arrepentimiento y que toda esa casa pueda estar cubierta por el Señor. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Familias, los invitamos a que puedan acercarse y conocer a este Jesús maravilloso que trae salvación, porque dice la Biblia que es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podemos tener salvación. Pero primeramente, el primer paso es poder arrepentirnos. Amén. Y la iglesia de Cristo también tiene que entender, el creyente, el que ama a Dios, tiene que entender que necesitamos una vida continua de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso nos mantendrá con cuentas cortas con el Señor. Porque eso reanudará no solo nuestra comunión, sino que nos llevará a otro nivel. Por eso necesitamos constantemente ir a su presencia y arrepentirnos de nuestras malas obras. Porque eso nos mantiene en una relación íntima y continua con el Señor. Pero así como antes de su venida Juan lo predicó, nosotros también queremos predicar arrepentimiento de pecados, el acercamiento al Señor, el abrazarnos espiritualmente con Él de la misma forma que Él se abrazó de nosotros. Porque su venida, su retorno, está cerca, amados. Está cerca. Aleluya. Y dice así, a modo de introducción, Mateo capítulo 3, verso 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otras traducciones dicen porque el reino de los cielos se acerca. Otras dicen también el reino de los cielos ya está en medio
nuestro. Entonces necesitamos arrepentimiento. Amén. Y vamos a prestar atención. Vamos a pedirle al Señor que circuncide nuestros oídos para que nosotros podamos recibir con agrado, livianamente, su palabra y quede guardada en nuestros corazones. Y al momento de la necesidad nosotros podamos decir, escrito está. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra adentro de nuestros corazones. Ahora bien, así como mencionamos a modo de interrogante el título sobre arrepentimiento o remordimiento, vamos a leer cuáles son las definiciones que da el diccionario, la Real Academia sobre estas palabras. Leamos, fíjense, el diccionario de la Real Academia Española define al arrepentimiento como un pesar por haber hecho algo o no. El arrepentimiento tiene su definición en el diccionario y dice que es un pesar por haber hecho o no algo. Entonces eso teóricamente produce arrepentimiento. Ahora veamos lo que dice la Real Academia, el diccionario, también con respecto al remordimiento. Y dice, remordimiento es inquietud, dolor interno que queda después de ejecutada una mala acción. Y mientras estudiaba esto y veía las diferentes definiciones, me encontré con que más o menos el diccionario de la Real Academia casi que los pone como iguales, como parecidos. Pero espiritualmente eso no es de esa manera. Por eso necesitamos ir a los originales. Y tanto en griego como en hebreo, que son los idiomas principales de la Escritura, vemos otra traducción. Y vamos a leer lo que significa la palabra arrepentimiento. Entonces vamos a poder desplazar lo que es el remordimiento, lo vamos a poder separar y vamos a poder entender claramente qué es lo que el Señor nos indica cuando nos pide que nos arrepintamos. La traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar, cambiar de idea, volverse, retomar, cambiar de pensamiento, rechazo de un proceder indeseable. El arrepentimiento se refiere a reconocer la propia inmadurez y la incapacidad de vivir alejados de Dios. Entonces, mis amados, el arrepentimiento no es solamente dolernos, no es solamente que haya un pesar en nosotros, sino que tiene que ver con que cambiemos. Que si entendemos que algo no está bien, que algo no hicimos bien, que algo conforme la palabra de Dios, que se nos enseña continuamente, no está acorde con lo que nosotros estamos llevando adelante. Dice que hay un trono de la gracia para que nosotros podamos acercarnos confiadamente y volvernos y retomar el verdadero camino. Eso es arrepentimiento. No es simplemente derramar lágrimas, no es simplemente un sentimiento de culpa, sino que muchas veces puede tener esas manifestaciones. Pero arrepentirnos es justamente retomar ese portal espiritual que se nos ha abierto cuando hemos conocido al Señor. Como un primer arrepentimiento de nuestra lejanía del Señor. Pero nuestro transitar como creyentes también solemos alejarnos, también solemos errar al blanco, también solemos equivocarnos. Y eso no tiene que quedarse en un sentimiento de remordimiento, por el contrario, necesitamos arrepentirnos y volvernos, retomar, cambiar de pensamiento. Porque entonces yo cambio mi manera de pensar y entonces actúo conforme la palabra de Dios
me lo enseña. Amén. Veamos entonces que hay una diferencia en arrepentimiento y remordimiento. Y como dijimos recién, hace unos instantes, remordimiento es una palabra que podría confundirse con arrepentimiento. Sin embargo, aunque parecieran tener las mismas manifestaciones, escuchemos, los frutos de cada una de estas actitudes van a producir en nosotros cosas muy diferentes. Y la Biblia enseña que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento genuino, real, produce frutos. Produce frutos. Aunque las definiciones puedan llegar a ser similares, los frutos que dan cada una de ellas son diferentes. Hasta pueden manifestarse de la misma manera. Pero cuando nosotros nos arrepentimos hay un cambio. Hay un cambio. Cambio de mente. Cambio de actitudes. Cambio de formas. Y esa mentalidad, esas actitudes, esas acciones, esas formas están bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el filtro de su palabra, bajo la cobertura del Señor. Sendas que nos conducen a la verdad que es Jesucristo. Amén. Claro que sí. Ahora bien, perdón, para justamente poder clarificar y diferenciar y entender genuinamente lo que es arrepentimiento, vamos a ver ejemplos que nos muestra la Escritura de hombres que no tuvieron arrepentimiento, sino que simplemente tuvieron un pesar, un remordimiento, pero que al tiempito manifestaron lo que realmente había en sus corazones. No lograron arrepentirse y cambiar, sino que simplemente fue momentáneo. Vamos a leer, y por cuestión de tiempo voy a tratar de ir explicándolo. 3 ejemplos, voy a dar los pasajes para que ustedes puedan después repasarlos y verlos en su totalidad. La Biblia habla de Judas, y yo creo que todos conocen la historia de Judas, que traicionó al Señor, que lo entregó. Eso dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 27, más o menos del versículo 3 al 5. Y dice que Judas, luego de entregar al Señor, fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque nunca mostró un corazón arrepentido. Estuvo con el Señor, escuchó las enseñanzas, pero hubo un corazón que no fue regenerado. Estaba cerca. Fíjense todos los conceptos que estoy mencionando. Fue enseñado, estuvo cerca, vio los milagros que él hizo, fue enseñado con su palabra, pero su corazón no cambió. No fue renovado en su mente. Entonces cometió algo que indeseable. Tuvo un pesar. Se dolió aparentemente, pero no se arrepintió. Por eso obró de la manera en la que obró. Amén. Después tenemos a Esaú. Hebreos en el capítulo 12, versículo 16, habla que
Esaú lo que deseaba obtener con lágrimas era que su padre se arrepintiera de haberle dado la primogenitura y la bendición a Jacob. Pero su pesar tenía que ver más con él no haberlo obtenido. Su pesar tenía que ver con que el padre eligió y la bendición se la dio a su hermano. Y eso era simplemente su remordimiento. No hubo arrepentimiento. Lo que le molestaba, lo que aparentemente le causaba dolor era simplemente eso, pero no que él fue el que entregó su primogenitura por algo tan bajo. Ahí habla de un guisado. Simplemente por satisfacer sus deseos momentáneos, dejó algo tan valioso, espiritualmente hablando, como ser el primogénito. Entonces, lo que él estaba pidiendo es que el que se volviera sea el padre de esa posición y no él reconocer que desechó algo tan valioso como su primogenitura. Después tenemos a Faraón de Egipto. Eso podemos verlo en Éxodo en el capítulo 8. Y las Escrituras nos muestran que Faraón, exponiendo siempre un aparente arrepentimiento con el propósito de que las plagas se alejaran de su pueblo, de Egipto, pero luego que éstas se retiraban, él nuevamente se retraía. Era un aparente arrepentimiento que simplemente era un remordimiento. Era como calmar una conciencia. Eso sucede mucho contemporáneamente. Que nos acercamos al Señor a veces o por obligación, a veces para calmar nuestras conciencias, pero muy pocas veces hay un reconocimiento de nuestra lejanía, de que estamos ajenos en nuestro corazón a Dios, a sus negocios, a sus cosas, a su presencia. Entonces no hay cambios, porque simplemente hay un pesar o un dolor que son momentáneos, pero al momento en donde medianamente se acomodan, entre comillas, las cosas en nuestras vidas, volvemos a lo mismo. Acá vemos 3 ejemplos: Judas, Esaú, Faraón. Claro, hay muchísimos más. Pero que podamos leer y pedirle al Señor que por medio de esos ejemplos, que son figura y sombra para nosotros de lo que debemos repetir, obviamente por las acciones buenas que hicieron hombres de fe, pero también la Escritura nos muestra lo que para nosotros tiene que ser una advertencia para no volver a repetirlo. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Mis amados, el reino de los cielos está en medio nuestro. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos y volver de todo corazón al Señor, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos. Si nosotros genuinamente reconocemos nuestra condición y nos acercamos a Él para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos vista, lo necesitamos, amados, para que nuestra comunión no solo se reanude, lo repito, sino que pase a un nivel mayor, a un nivel mayor. Aleluya. Bendito sea el Señor.
El arrepentimiento es un ejercicio constante en todo creyente, en todo cristiano, en todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque también lo hemos hablado el fin de semana. Porque nosotros necesitamos reentrenar los miembros y acostumbrarlos a lo bueno. ¿Se acuerdan? Hablamos de reprogramar el alma, que justamente por el mal ha sido programado para llevar adelante lo malo, y eso está sujeto a leyes. Y hemos hablado de la ley del pecado y de la ley de los miembros, que está en nosotros y que únicamente puede reprogramarse, únicamente puede cambiarse cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, porque entonces recibimos lo espiritual, nuestra alma es librada y el cuerpo procede en pos de aquello que ha recibido del cielo. Aleluya. Eso es por el poder y por la unción que hay en el Señor y en su palabra. Porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero dice que Él vino y tabernaculizó. Está entre nosotros, se hizo carne para habitar entre nosotros. La palabra y el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor por eso. La Biblia habla de la importancia del arrepentimiento. Y nosotros, amados, tenemos que entender que es primordial llevar una vida de arrepentimiento. No nos olvidemos de esto, ya que es a través de esta actitud que nosotros damos el primer paso para poder acceder, escuchemos, para poder acceder gradualmente a la gracia y al trono mismo de Dios. Eso lo enseña Hebreos en el capítulo 4, en el verso 16. Lo necesitamos, hay una importancia en el arrepentimiento. Y cuando nosotros lo hacemos realmente, de forma espiritual, da frutos que son dignos y que son recibidos por el Señor. Y batalla contra ese enemigo que se levanta muchas veces como solamente un sentimiento de remordimiento, que no produce cambios, que simplemente es un pesar y un dolor momentáneo. Pero necesitamos un paso más, que es el reconocimiento delante del Señor y cambiar. Y cambiar. Amén. Ahora bien, hay beneficios del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene beneficios. Uno de ellos es que trae un refrigerio espiritual a nuestro ser, pero de manera integral, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Completo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Arrepentimiento, para que de la presencia de Dios, miren, se abre un camino. Fíjense, vieron que dice arrepentíos, convertíos y que los pecados sean borrados. Y entonces vendrá de la presencia del Señor un tiempo de plenitud, de reposo, de descanso para nuestra alma.
Fíjense lo que inicia el arrepentimiento. Otro de los beneficios es el perdón de pecados. Acá hemos hablado de que se borran nuestros pecados, pero lo ratifica Marcos en el capítulo 1, versículo 4, y dice: Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Eso no lo produce un remordimiento, eso lo produce un arrepentimiento. Provoca gozo en el cielo. Lucas, capítulo 15, verso 7. Dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y yo digo amén, porque hay gozo. Si hay gozo en el cielo, dice que lo que se produzca en el cielo también acontezca en la tierra. Y nosotros nos gozamos cuando vemos a alguien que se arrepiente, y nuestro corazón se goza de que el Señor pone ese arrepentimiento, una tristeza para arrepentimiento que solamente la produce el Señor, porque el mundo no puede producir esa tristeza. La tristeza que produce el mundo es para muerte, pero la tristeza que produce el Señor, el Espíritu Santo, cuando nos contrista, es para salvación. Aleluya. Entonces hay gozo. Hay gozo cuando nos podemos acercar al Señor y entendemos que Él perdona nuestros pecados. Hay gozo porque hemos podido reconocer nuestra condición y el Señor nos cubre. Hay gozo. El arrepentimiento trae gozo. A través del arrepentimiento recibimos el don del Espíritu Santo. Fíjense. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, porque hay una comunión estrecha, íntima. Hay una llenura, hay un abrazo. Es un regalo que el Señor concede. Miren si no hay beneficios en el arrepentimiento y por qué nosotros tenemos que continuamente tener esa vida, ese bautismo, ese manto espiritual sobre nosotros. Otro de los beneficios: un corazón arrepentido puede comprender lo que Dios dice en su palabra. Un corazón con remordimiento no puede hacerlo, porque todavía está creyendo que algo de lo que está mal puede justificarlo. Entonces, cuando viene la palabra y está en esa condición donde no alcanzó todavía arrepentimiento, donde todavía está confundido, no puede recibir. No puede. Pero un corazón arrepentido comprende. Sabe quién es su Señor. Se acerca a Él porque quiere oírle nuevamente y quiere ser librado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 25. La Escritura lo aclara todo. Y dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Un corazón arrepentido tiene la posibilidad de poder comprender la palabra de Dios. Esto también lo hemos hablado. El arrepentimiento es un arma poderosa.
Dios no rechaza a aquel que se acerca con un espíritu humillado y un corazón arrepentido. Eso habla el Salmo 51, verso 17. Y bueno, ayer hemos subido el devocional, hemos subido ahí en Espíritu y Vida, algo referente a esto, espero lo hayan podido leer, o si no lo van a encontrar ahí en la página de Facebook, que es Espíritu y Vida, que usted puede hacerse amigo, puede darle me gusta para que le lleguen las notificaciones y cada martes pueda tener una palabra fresca para renovación del corazón. Y hablaba un poco de esto, de que un corazón que se acerca a Dios en humillación, contrito, Dios no lo rechaza. Mi amado, Dios no rechaza un corazón que se acerca arrepentido, genuinamente. El arrepentimiento es el arma que Dios ha dispuesto para que todo aquel que ha pecado se acerque de nuevo a su comunión. Eso lo podemos ver en Primera de Juan, en el capítulo 1, versos 8 y 9. Ahora miremos un poquito qué consecuencias produce no arrepentirse. Porque de la misma forma que existen bendiciones y beneficios por arrepentirnos, así también Dios muestra en su palabra consecuencias que trae la falta del mismo, o sea, de no arrepentirnos. La Biblia enseña en Lucas en el 10:13 que hubo un castigo que vino sobre Tiro y Sidón por no arrepentirse, ciudades que no quisieron recibir al Señor. Y en Lucas, en el capítulo 11, en el verso 32, también nos muestra la Escritura que hay condenación. Hay condenación. Por eso dice el Señor en su mandato, en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión: vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, prediquen arrepentimiento. El que crea será salvo y el que no, ya es condenado. Entonces, de la misma manera, recordemos que hay beneficios, que hay una gran bendición cuando nosotros nos arrepentimos, cuando no nos quedamos simplemente en un remordimiento. Por eso tenemos que entender ese sentimiento de remordimiento con lo espiritual que trae el arrepentimiento. De la misma manera que hay beneficios y bendiciones, también hay consecuencias de no hacerlo, de no arrepentirnos. De no arrepentirnos. Hay castigo y hay condenación. El Señor nos libre, mis amados, y el Señor nos ayude en todo tiempo a entender que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Y dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Aleluya, yo agradezco al Señor Todopoderoso por la bendición de tenerle y de saber que Él aperturó ese trono para que nosotros podamos acercarnos a Él, el único que perdona pecados, el único que puede cubrirnos y levantarnos de ese lugar. Y Él es el único que produce en nuestros corazones que podamos acercarnos, porque Él produce tanto el querer como el hacer, porque Él contrista, porque Él entristece para arrepentimiento que trae salvación, no para muerte, sino para vida. Aleluya. Veamos también algunos ejemplos para ir terminando, de hombres que la Biblia enseña que se arrepintieron y las consecuencias buenas que obtuvieron, obviamente, por proceder en arrepentimiento. David es uno de ellos. El Salmo 51 habla con respecto a su arrepentimiento, a su quebranto, a su humillación delante del Señor, al reconocimiento de que
su corazón se había alejado y que le necesitaba. Entonces dice que el Señor lo limpió. Porque eso es lo que él pidió. Límpiame, Señor, más y más con hisopo. Con hisopo. Para que él pueda nuevamente tener el gozo que produce la salvación, porque saber que hemos tenido salvación produce gozo. Entonces la consecuencia fue gozo, limpieza, el beneficio de arrepentirse. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Estaba hambriento y desnudo. Volvió en sí, se arrepintió, reconoció. Entonces recuperó casa, recuperó a su padre, a su familia. Y fue cubierto. Vestiduras. Y halló pan. Bendito sea el Señor. Pedro, que también había tenido un episodio donde negó al Señor, donde se vio confundido, con temor, pero no solo halló perdón en ese arrepentimiento, en ese lloro de amargura por lo que había hecho. Tomó el camino correcto, que fue volverse. Volverse. Entonces el Señor le aperturó otro tiempo, un tiempo mayor. Le hizo comprender muchísimas cosas que antes no entendía. Y que el Señor nos ayude a que nosotros también podamos comprender lo que en otro tiempo no entendíamos. Amén. Zaqueo. Por medio de la vida de Zaqueo, la Biblia nos muestra la restitución. De que cuando nosotros entendemos que algo no está bien, necesitamos restituir. Si hemos hecho mal, necesitamos devolver. Y que el Señor nos conceda poder entender en plenitud lo que eso significa. En la vida de Zaqueo el Señor manifiesta restitución. Y bueno, ¿cómo no mencionar al malhechor en la cruz? Que aparentemente no tenía opción. Que aparentemente no tenía posibilidad. Pero él no manifestó simplemente un sentimiento, ni un remordimiento. Él reconoció lo que era, pero pidió que se lo tenga en cuenta en el reino. Y el Señor dice que lo concedió. Porque Él está para abrazar a los que creen que no tienen posibilidad, para abrazar a los destituidos, para abrazar a los que están perdidos, a los que creen que ya no hay más esperanza. Pero Él viene y pone en nosotros el poder acercarnos en arrepentimiento. Y entonces somos alcanzados y hay salvación. Aleluya. Filipenses. Con esto terminamos, amados. Y vamos a seguir durante la semana hablando. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la finalizará. La va a completar. El que vendrá, la va a completar. Y yo digo, aleluya. La va a completar. Créanlo, la va a completar. En el nombre del Señor, vamos a creerlo. Él va a completar la obra que comenzó en nosotros. La va a terminar. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Pero hay algo que es fundamental, que para que el Señor pueda continuar trabajando en nuestras vidas, nosotros necesitamos tener un corazón dispuesto a arrepentirse
continuamente de sus pecados, de sus malas obras, y entonces crecer, avanzar y alcanzar madurez.